Dicen que el día de tu boda debe ser el más feliz de tu vida, pero para mí fue el día en que descubrí quién era realmente mi familia. Mientras todos aplaudían y las luces iluminaban el salón en Madrid, mi madre se acercó con una sonrisa tan falsa como su cariño y dijo frente a todos: Lucía, el coche que los padres de Diego te regalaron lo pasaremos a tu hermana. En ese instante, el aire se volvió pesado, las miradas se cruzaron y algo dentro de mí simplemente se rompió. En mi boda, el aire olía a glaciado, flores frescas y perfume tan dulce que casi me mareaba. La banda acababa de cambiar a una melodía suave cuando mi madre se inclinó hacia mí, sonriendo para las cámaras, y dijo con una voz tan dulce como calculada: «Estamos pasando el coche que te regalaron los padres de Diego a tu hermana». Su tono era ligero, ensayado, como si estuviera anunciando algo sin importancia, como si solo reorganizara las servilletas de la mesa. A su lado, Carolina se rió con sus brillantes lentejuelas destellando bajo las luces. «Tranquila, Lucía», dijo, «solo es un coche». Los invitados no lo notaron, pero sentí un golpe frío en el estómago, seco, definitivo. Diego, mi esposo, no se movió, solo las miró, con una calma que era casi silencio. Y esa mirada lo cambió todo. Dicen que las bodas revelan quién te ama de verdad. La mía reveló quién nunca lo hizo. Crecí en una casa donde la justicia era un cuento que se contaba en la cena, pero nunca se practicaba en la cocina. Mi madre, Mercedes, amaba el orden, ese tipo de orden que la hacía verse perfecta y a mí callada. Mi padre, Alberto Morales, era el hombre que creía que el silencio lo resolvía todo. Y Carolina, mi hermana menor, era la delicada, la sensible, la que siempre necesitaba más. El mundo se doblaba para no romperla. Yo era la bisagra que lo hacía funcionar. Cuando éramos niñas, ella tenía la habitación más grande porque le daba miedo la oscuridad. Cuando chocó su primer coche, mamá culpó a la lluvia. Cuando yo trabajé turnos dobles para comprarme el mío, mamá dijo que eso me haría más fuerte. Carolina siempre fue la razón por la que yo tenía que ser el recurso, la que siempre ayudaba, la que siempre explicaba, la que siempre cedía. A los 29 años había construido una vida fuera del guión familiar. Era diseñadora de interiores, meticulosa y precisa. El tipo de mujer que pagaba sus propias facturas y no pedía favores. Conocer a Diego fue como salir al sol sin miedo a quemarme. Él provenía de una familia distinta. Creían en el respeto, en el espacio, en los límites sanos. No eran ricos, pero sí generosos de corazón. Te escuchaban, confiaban, te hacían sentir suficiente. En la cena de ensayo, su padre me entregó un pequeño ensobre con una llave plateada dentro. «Lo han construido juntos», dijo con una sonrisa. «Aquí tienen algo para seguir adelante». Era un coche usado, limpio, confiable, a mi nombre. No se trataba del metal ni del valor. Se trataba de lo que simbolizaba: confianza, unión, amor verdadero. Esa noche vi la expresión de mi madre. Tensa, educada, pero calculadora. Sonrió a los padres de Diego y dijo: «¡Qué detalle tan bonito!», mientras sus ojos se desviaban hacia Carolina, como si ya estuviera pensando algo. Debería haberlo reconocido como lo que era, una advertencia. La mañana de la boda, mamá se preocupó por mi peinado y me dijo lo orgullosa que estaba. «Siempre has sido tan generosa, Lucía», susurró, alisando mi velo. «No pierdas eso». Su perfume llenó el aire, dulce, invasivo, imposible de respirar. Le devolví la sonrisa, fingiendo no entender el mensaje oculto detrás de sus palabras. Pero una parte de mí ya lo sabía. Algunos regalos no están hechos para ser compartidos. La recepción parecía una película. Demasiado ruido, demasiadas risas, el tintineo de las copas, 1000 sonrisas ensayadas. La mano de Diego descansaba en mi espalda mientras bailábamos nuestro primer vals. Por un momento, casi me sentí segura, como si el mundo finalmente hubiera decidido comportarse. Hasta que vi a mi madre abriéndose paso entre la multitud,
con su sonrisa de concurso y su perfume anunciando su llegada. Se detuvo a nuestro lado, lo suficientemente cerca para que las mesas más próximas escucharan cada palabra. Estamos pasando el coche que te regalaron los padres de Diego a tu hermana. El ruido del salón se apagó de golpe. Alguien se rió en otra mesa y la voz del cantante se estiró, como una nota fuera de lugar. Carolina apareció detrás de ella, resplandeciente bajo las luces. Su sonrisa brillaba como una provocación. «Tranquila, Lucía», dijo con ese tono liviano que usaba cuando sabía que dolía. «Solo es un coche». Pero no se trataba del coche. Era todo lo que ellas habían quitado, disfrazado de amabilidad, de costumbre, de así somos. Miré al rostro de mi madre, sereno, casi benévolo, convencido de tener razón. Inclinó la cabeza, esperando gratitud. «Tú y Diego pueden arreglárselas con uno», añadió. «Siempre has sido tan práctica». Un invitado tomó una foto en ese instante. Su mano sobre mi brazo, su sonrisa perfecta. En la imagen nadie vería cómo apretaba los dedos ni cómo contenía el aire. Diego rozó mi muñeca con el pulgar. Una pregunta muda. «¿Estás bien?» Respiré el aroma del pastel, del cristal y el viejo sabor de la obediencia. Mi padre se acercó, atraído por el tono de voz de mamá. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando entre nosotras. «Nada grave», respondió ella con su sonrisa intacta. Y así, entre aplausos, cámaras y música, entendí que aquel día no solo estaba casándome, también estaba presenciando el final de una historia que había durado toda mi vida. «Nada grave», respondió Mercedes rápidamente. «Solo estoy ayudando a Carolina. Ha tenido muy mala suerte con los coches». Carolina se rió otra vez con esa risa suave, ensayada, perfectamente colocada. «No pasa nada, mamá. ¿A Luciano le importa compartir?» «¿Compartir?» La palabra cayó sobre mí como un golpe invisible. Pensé en todas las veces que compartí sin querer. La noche en que me quedé despierta arreglando su currículum, el vestido que me pidió prestado y nunca devolvió, las excusas que hice en su nombre, las culpas que cargué para que ella no tuviera que hacerlo. Todas esas pequeñas rendiciones disfrazadas de amor. Sonreí, una sonrisa pequeña, tranquila, peligrosa. «Tienes razón, mamá», dije despacio. «No me importa compartir». Ella se relajó, confundiendo mi calma con rendición. Pero Diego no. Su mano volvió a buscar la mía, firme, segura, una promesa muda de que me veía, de que entendía. Al otro lado del salón, las luces parpadeaban, y una cámara lanzó un destello que se sintió como un relámpago. El aire estaba cargado, espeso, como el momento exacto antes de que estalle una tormenta. Me incliné hacia Diego y susurré: «Está empezando de nuevo». Él me miró sin sorpresa, solo preparado. En ese silencio entendí algo con absoluta claridad. No habían venido a celebrarme. Habían venido a probar cuánto de mí seguía siendo suyo. Después de cortar el pastel y cuando la música empezó a apagarse, el salón comenzó a vaciarse entre risas y copas medio llenas. Sonreí para las fotos, acepté abrazos que sabían a polvo y conté los minutos hasta poder respirar de nuevo. Cuando el último invitado salió al estacionamiento, Diego y yo nos escabullimos por una puerta lateral hacia un pasillo tranquilo. Él se apoyó contra la pared, aflojándose el cuello de la camisa. «¿Quieres que les diga algo?», preguntó con voz baja. «No», respondí sin titubear. «Ya lo hicimos». Él frunció el ceño, confundido por un segundo hasta que lo recordó. Lo habíamos hablado meses atrás, casi en broma, entre cajas de comida para llevar. La costumbre de mi madre de convertir mis cosas en propiedad de la familia no era nueva. Era un hábito antiguo, heredado y premiado. Así que decidí dejar de ser heredable. 2 semanas antes de la boda, mi compañera de trabajo, una asistente legal, me ayudó a redactar una declaración notarial.
En ella se establecía que todos los regalos recibidos en mi nombre estaban protegidos legalmente y no podían transferirse ni venderse sin mi consentimiento por escrito. La firmé con tinta azul. Diego también. Recuerdo sus palabras exactas cuando lo sellamos. No estás siendo paranoica, Lucía. Estás preparada. De vuelta en el pasillo, él me tomó de la mano. «Sabías que esto podía pasar», susurró. «Esperaba que no fuera así, pero no pienso volver a sangrar sin una venda». Nos quedamos un momento en silencio, escuchando las risas lejanas que aún salían del salón. Sonaban huecas, como algo que ya había terminado. Pensé en la expresión de Mercedes, ese placer silencioso que sentía al tener el control disfrazado de generosidad. Había pasado años entrenándome para ser la hija amable, la equilibrada, la que nunca levantaba la voz. Y lo hacía tan bien que nadie notaba los cálculos detrás de mi sonrisa. El teléfono de Diego vibró. Era un mensaje de uno de los invitados. «Tu cuñada ya está publicando sobre el coche». Giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba, la foto, nuestro garaje y Carolina posando junto al coche, con la leyenda: «Por fin tengo un coche que me queda bien». Reí una sola vez, seca, baja, casi sin sonido. Ni siquiera pudo esperar hasta la mañana siguiente. Diego me miró a los ojos. «¿Qué hacemos ahora?» Busqué en mi bolso, rozando con los dedos el sobre grueso que estaba dentro. «Ahora», dije, «dejemos que abran su propia trampa». Diego exhaló despacio, con una mezcla de alivio y orgullo. «Entonces, terminemos la fiesta». Nos arreglamos la ropa, fijamos las sonrisas y volvimos hacia la música. Mi corazón estaba tranquilo ahora. La tormenta ya no venía hacia mí. Había cambiado de dirección. El salón seguía iluminado con luz dorada, pero algo en el aire era distinto. Las conversaciones sonaban más superficiales, las risas más huecas. Mercedes estaba cerca de la mesa del pastel, riendo demasiado alto, como una reina recuperada en su trono. Carolina estaba a su lado, con el teléfono aún en la mano, fingiendo mirar algo. Cuando nos vieron, Mercedes levantó la voz con alegría fingida. «¡Ahí están los recién casados! Todo el mundo preguntaba dónde estaba la novia». Sonreí, con calma. Solo estaba ocupándome de unos detalles finales. Ella no escuchó la espera escondida en mis palabras. O quizás sí lo hizo y pensó que aún podía superarme. «Bien», dijo, levantando su copa. «Pronto terminaremos. Carolina necesita que la llevemos a casa de todas formas». Diego dio un pequeño paso adelante. Su tono fue ligero, educado, quirúrgico. «Ahora tiene uno, ¿no?» Mercedes parpadeó, confundida. «¿Qué dices?» «El coche», respondí con calma. «Dijiste que se lo llevaría». Carolina se tensó, mirando de un lado a otro. «Oh, vamos, Lucía, no hagas esto raro». Solo es un coche que le he terminado», oí decir a papá, acercándose para intentar mantener la paz. «¿Podemos no hacer esto aquí?», murmuró con voz cansada. Me volví hacia él con calma. «La cuestión es que aquí, papá, es donde lo hizo públicamente». La banda vaciló, pero siguió tocando. Algunos invitados giraron la cabeza. El aroma al champán se volvió más intenso. La sonrisa de mamá se tensó, una cuerda a punto de romperse. «Lucía, cariño, estás exagerando», dijo con dulzura forzada. «Fue un malentendido. Queríamos decir...» Evan le entendió un sobre. «Quizá quieras leer esto antes de terminar esa frase». Su mano dudó antes de cogerlo. Miró a Daniel, luego a mí, y desplegó el papel. El crujido fue tan largo que interrumpió la música. Daniel se inclinó para leer por encima de su hombro. Al principio confusión, luego reconocimiento. Finalmente, palidez. Mamá trató de reír. «¿Qué es esto? ¿Una declaración notarial?» «Firmada hace 2 semanas», respondí. «Establece que todos los regalos de boda a mi nombre no pueden venderse, regalarse ni transferirse sin mi consentimiento por escrito».
Cualquier intento desencadena una revisión legal y la pérdida de la futura herencia por parte de Evan. Las últimas palabras cayeron como una piedra lanzada a un estanque en calma. La conversación se detuvo. Alguien susurró. «Oh, vaya». Daniel soltó una breve risa de pánico. «¿No puedes hablar en serio?» La miré directamente a los ojos. Papá exhaló por la nariz. «Esto es mezquino, Lucía». «No», dije suavemente. «Mezquino es fingir que el robo es una tradición familiar». La voz de mamá se endureció. «Somos una familia. No nos trates como a criminales. Entraste en nuestro garaje anoche, sacaste fotos del coche y las publicaste». La cara de Daniel se congeló. «Era una broma». «¿Simbólica?», preguntó Evan de voz baja. «¿Simbólica de qué exactamente?». Abrió los labios. No respondió. Me volví hacia mamá. «No se trata del coche, se trata del patrón. Lo llamas amor cuando me quitas lo que es mío y me dices que soy buena por dártelo». «Estás siendo dramática», espetó ella. «Quizás lo sea, pero esta vez el drama tiene testigos». Una onda se extendió entre los invitados. Los teléfonos a medio levantar, a medio ocultar. La tía de alguien murmuró «drama» detrás de su copa de champán. La voz de Daniel se quebró. ¿Realmente avergonzarías a la familia haciendo esto? No estoy avergonzando a nadie, dije. Solo estoy poniendo fin al guión. Evan me tomó de la mano, tranquilizándome. Su tono era calmo, firme. «Señora Morales, debería quedarse con ese papel. Es documentación legal». Mamá lo miró como si la hubiera traicionado personalmente. «Tú la animaste a hacerlo». «No», respondió él. «Ella no necesitaba ánimos, solo respeto». Daniel se puso roja. «Te casaste con alguien mejor, ¿verdad? ¿Ahora te crees mejor que nosotros?» Eva no respondió. «Lo hice yo. No. Limitado. Por supuesto». La palabra quedó suspendida en el aire. Limitado. Como un idioma extranjero en esa casa. Mamá lo intentó de nuevo, desesperada. «Te criamos para que fueras amable». «Me criaron para dar», dije. «Le enseñaron a tomar». Esa fue la fractura. La frase que partió el aire por mitad. La banda dejó de tocar. Incluso las luces de colores parecían parpadear. Daniel se acercó, temblando. «Te arrepentirás de esto». Sonreí levemente. Ya lo hice durante 29 años. Por primera vez, la perfecta composición de mamá se resquebrajó. Su voz tembló. «Lucía, por favor, no hagas esto delante de todos». «Entonces, no deberías haberme hecho eso delante de todos». Abrió la boca de nuevo, pero no le salieron las palabras. El silencio fue tan denso que se podía tocar. Evan se inclinó hacia la banda. «Tocad algo», dijo en voz baja. El batería levantó las baquetas indeciso. El cantante me miró en busca de permiso. Asentí. La música volvió a sonar, suave, desafiante, como un latido. Evan me llevó de vuelta a la pista de baile. Los invitados se apartaron como si fuéramos realeza o una bomba. Mientras nos movíamos, vi reflejos en los espejos. La cara de mamá, pálida e inmóvil. El rímel de Daniel se había corrido. Papá miraba fijamente al suelo. El sobre descansaba sobre la mesa, entre vasos vacíos. Evan susurró: «Respira». «Lo estoy haciendo», respondí. Y por una vez era cierto. Cuando la canción terminó, me volví hacia mis padres que seguían congelados junto a la tarta. «Ayudar no es robar», dije con voz tranquila. «Y el amor no es acceso». Dejé la copa de champán vacía junto al sobre y me alejé con Evan a través de un mar de escaleras silenciosas. Detrás de nosotros no hubo aplausos, solo susurros, como viento a través de una puerta entreabierta. Afuera los destellos de colores, exhalé todo lo que había estado conteniendo durante años. Evan me rodeó con su brazo. «¿Estás bien?». Asentí.
Creo que acabo de dejar de pedir perdón. Él sonrió. Ya era hora. Salimos a la noche, con la música aún resonando tras las puertas. En algún lugar, dentro de la sonrisa que mi mamá había lucido toda mi vida, finalmente se desvaneció. El viaje a casa fue silencioso, el tipo de silencio que se sentía merecido. Las luces de la ciudad se difuminaban suaves y lejanas. Bajé la ventanilla, dejando que el viento tirara de mi velo hasta que se soltó y se perdió en la noche. Evan rió entre dientes. Acabas de desperdiciar tu momento de película. Bien, dije. No quiero uno. Condujimos en silencio después de eso, mano a mano, en el mismo coche que intentaron robar. Cada kilómetro se sentía como una distancia de una vieja herida. Cuando llegamos a nuestra casa, Evan apagó el motor, pero no se movió. «Lo has conseguido», dijo en voz baja. Asentí. Rompí el patrón. Dentro la cocina aún olía a la mañana y al café que no terminamos. Me quité los zapatos y sentí el frío de las tizas bajo mis pies. En la encimera mi teléfono vibraba con llamadas perdidas. Mamá, Daniel, números desconocidos. Lo puse boca abajo. Afuera los grillos llenaban el aire por primera vez en mucho tiempo. El silencio no dolía. Se instaló, profundo, como una respiración que finalmente encuentra su ritmo. Evan me rodeó con sus brazos por detrás. «¿Todavía quieres el viaje de luna de miel en coche?», preguntó con una sonrisa leve. Sonreí. Cogemos el coche. Una semana después, estaba de pie en mi cocina, con la luz del sol derramándose sobre el suelo. La misma casa, el mismo coche en la entrada, pero todo dentro de mí se sentía distinto, más quieto, más completo. En la refrigeradora una foto permanecía pegada con un imán, el instante exacto en que la sonrisa de mamá se rompió y yo sostenía el sobre. Solía pensar que aquella imagen parecía dura, ahora me parecía honesta. Me di cuenta de que la libertad no rugía, susurraba. Era el sonido de un teléfono que ya no sonaba, de puertas que podía cerrar con llave sin sentir culpa, de una mente que ya no buscaba permiso para existir. La gente suele decir que las familias se rompen por orgullo o por dinero. Tal vez sea atreo, pero a veces se desmoronan porque una sola persona finalmente deja de fingir. Miré aquella foto y susurré para mí misma. Los límites no destruyen a las familias, las definen. Dejé que el silencio me envolviera, cálido, limpio, como una promesa nueva. Si alguna vez has tenido que trazar una línea con alguien que lo llamaba amor, comparte tu historia abajo. No estás solo, y no debes tu paz a nadie.